Bueno, buenas noches, bienvenidos a 40 Minutos, un nuevo programa de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a trabajar básicamente 3 ODS, el 5, igualdad de género, el 10, reducción de las desigualdades y el 12, que habla de producción y consumo responsable. Nuestra invitada de hoy es Lala Pasquinelli. Lala nació en La Emilia, al norte de la provincia de Buenos Aires, es artista visual y artivista, ella nos va a contar de qué se trata, y comunicadora. También dijo que en otra vida fue abogada, debe seguir siéndolo también. Lala hace uso de la expresión artística para transformar miradas y transformar entornos. Fundó Mujeres que no fueron tapa, justamente para realizar una crítica de la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Esto para ayudarnos a identificar violencia simbólica, estereotipos de género, trato desigual entre hombres y mujeres, que se usa para invisibilizar la diversidad, para crear modelos a seguir en esos mensajes masivos. Lala y su equipo vienen lanzando campañas muy interesantes que tienen que ver con romper moldes, justamente estereotipos hacia hombres y mujeres y identidades feminizadas. Hace unos meses, hace un tiempo, lanzaron la campaña Hermana Soltá la Panza, que tenía que ver con la temporada de verano y empezar a verse como uno mismo tiene que verse. Y están impulsando ahora Hermana Soltá el Reloj. Hermana Soltá el Reloj es una propuesta muy interesante que Lala nos va a contar, porque tiene que ver con una encuesta que ellas realizaron y que trata de sortear una barrera cultural impuesta, porque parece que si pasás los 30/35 años, ya te volvés inservible, te volvés improductiva, pero ya arrancamos con Lala. Lala, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Lala, en este programa hablamos de responsabilidad social y de responsabilidad social en la información y en la comunicación. El proyecto que vos creaste, Mujeres que no son tapa, si se quiere, va en línea con esto de trabajar cuestiones de la cultura actual, de estos mensajes deformados, si se quieren, de la realidad. Un poco nosotros no lo hacemos como vos, pero también hackeamos a veces planteos, a veces lo que tratan fake news, porque hablamos también del ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y la verdad que nos gustaría que nos cuentes en este marco cómo y por qué Mujeres que no son tapa, que nos relates el recorrido que vienen realizando. Bueno, Mujeres que no fueron tapa nació en el 2015. Yo quería hablar de representación, de cómo se construye en realidad, digamos, en la cultura masiva lo femenino, y quería usar en ese momento uno de los recursos, un recurso que es tiene mucha incidencia en la construcción de la identidad de las mujeres, que es la moda. La moda tanto en sus diseños como en sus publicidades, en sus gráficas, ¿no? Que tienen un gran impacto en la construcción de la identidad, especialmente de las mujeres jóvenes, y incidiendo en la construcción de una identidad profundamente sumisa, ¿no? Incidiendo en la construcción o en la reproducción de un orden social tal cual lo conocemos, ¿no? Con algunos aditamentos, porque también encontramos en la moda bueno, muchísima sexualización, pornografía, ¿no? Es como, bueno, la pornografía está por todas partes, pero en la gráfica de moda, en la publicidad de moda es algo que aparece un montón. La romantización de la violencia, la erotización de la violencia en las publicidades de moda. Me parecían que eran temas interesantes, que a mí me interesaban, no sé si eran temas interesantes, a mí me interesaban un montón. Y la verdad es que en ese momento me encontré con las tapas de las revistas, donde me di cuenta de que tenía un recurso que me permitía hablar de algo un poco más grande, más importante, que era, bueno, cómo se construye en la cultura masiva el ideal de mujer y el ideal de varón, ¿no? Y cuáles son esos ideales y cómo todo el tiempo estamos siendo bombardeados y bombardeadas por estas representaciones, y cómo al existir solo esas representaciones, el resto no existe, y
y por eso mismo también nos cuesta tanto poder habitar otros posibles, porque esos otros posibles todavía no existen en la cultura, ¿no? Masivamente, siempre estamos hablando de la masividad, por supuesto que siempre hay ejemplos contraculturales, está la película que tiene una protagonista mujer que es la heroína y que no sé qué hace, pero bueno, masivamente hoy sigue siendo más o menos todo bastante igual. Y lo que yo me encontraba en ese momento era esto, ¿no? Como este ideal de mujer, que es el de las tapas de las revistas, que después lo vemos reproducido en las redes sociales, sean las influencers que tienen más cantidad de seguidores, y lo vemos en los noticieros, cuando miramos que las periodistas tienen 30, 25 años y los periodistas tienen 70, 50, 80, no importa, nadie le interesa. Y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo este ideal de mujer es el de la mujer blanca, delgada, muy joven, ¿no? Esto que vos decías recién, menos de 35 años, y si es más grande, tiene que parecer de 35 años, sexualizada, con una piel, digamos, completamente editada, con cabello lacio y largo, ¿no? Estas características que tienen que ver con un ideal de belleza que se nos impone, que no es foráneo, o sea, es extranjero, ¿no? Viene del centro norte de Europa. Y estas mujeres ahí, bueno, posando, ¿no? Sexualizadas, hablando de los tips de belleza, o sea, esto que tenés que hacer para ser como ellas, ¿no? Para encajar en este ideal, en esto que, bueno, un poco lo que hablaba la campaña de Hermana Suelta la Panza, que es partir de la idea de que las mujeres somos valoradas, primero que nada por nuestra apariencia física, es lo que nos va a dar el acceso a un montón de estos lugares, ¿no? Entonces, estas mujeres, digamos, las conversaciones que se muestran son sobre la belleza, el amor heterosexual y romántico, ¿no? Como un destino, como un camino de la felicidad, me enamoré, me quiero enamorar, encontré el amor, todo esto, y la maternidad. Y se terminó. Ahí se terminó la historia de las mujeres, la vida de las mujeres, lo que las mujeres hacen como final. Y al mismo tiempo los varones siendo mostrados, digamos, no importaban sus cuerpos, no importa su edad, si son gordos, flacos, petizos, altos, con pelo, sin pelo, las arrugas, la piel no se les edita, hablando de sus proyectos personales, de sus éxitos profesionales y todo esto, ¿no? O sea, muy en el orden de lo que son los roles sociales bien definidos de la masculinidad y la feminidad. Y bueno, empezamos hablando de eso hace 7 años, cuando, bueno, éramos unas locas y unas exageradas, éramos las únicas que hablábamos de esto, digamos, haciendo un análisis de la cultura de esa manera, y bueno, y después, digamos, vinieron otros temas, otras acciones, otros proyectos, pero bueno, de esto siempre hablamos, por supuesto, es como, digamos, el corazón de lo que hacemos, cómo se construye esta idea de que lo femenino es esto de jerarquizado, esta identidad sumisa, esta aceptación de las violencias, la normalización de la violencia, de la desigualdad, bueno, todas estas cosas. Tratamos de codificar la cultura y de mostrar cómo funciona y sobre todo qué consecuencias tiene en nuestras vidas, porque es lo que nos va a permitir transformarlo, ¿no? Salirnos de esos lugares, salirnos de esas opresiones que son tan invisibles. Hemos adquirido ciertos, y esto me parece súper importante, hemos adquirido ciertos niveles de igualdad formal, en términos de leyes, en términos de, bueno, ¿no? Vos recién estabas nombrando los objetivos para el desarrollo sustentable. Bueno, en términos de cómo estas cosas son enunciadas en documentos internacionales, en leyes locales, conseguimos el derecho a ir a la universidad, el derecho a votar, el derecho a una remuneración igual por igual trabajo, un montón de, ¿no? El derecho a la salud sexual y reproductiva, un montón de derechos. Ahora, las condiciones materiales de la vida de las mujeres no cambiaron al mismo ritmo que esas conquistas de derechos formales todavía. Y no solo eso, sino que ahora, para mantenernos en, digamos, la cultura masiva es el dispositivo más importante que tiene el sistema económico, político y social para que las cosas sigan siendo como son. Ya no hace falta que venga una ley y te prohíba ir a la universidad, no hace falta que haya una ley que te diga que tenés que casarte antes de tal edad, sino que van a ser los dispositivos culturales de manera mucho más sutil, y eso lo hace muchísimo más eficiente también, los que van a construir, digamos, estas ideas que nosotros vamos a ir naturalizando, ¿no? La idea de que, bueno, ser mujeres es ser mujeres exitosas, ser mujeres reconocidas, ser mujeres queridas, tiene que ver con cumplir con estos mandatos sociales
no solo eso, ¿no? Digo, cumplir con los mandatos como un camino hacia la felicidad. Y bueno, de eso básicamente creo que se trata nuestro trabajo. Y Lala, esto de por ahí contrarrestar los mensajes es algo que vos venís haciendo desde tu faceta básicamente artista, ¿no? La verdad que ver tu obra es ver explicitada esta pretensión que vos tenés de romper moldes, claramente. Y a su vez, esto de hackear el sistema que también mencionamos al principio como herramienta, esto me gustaría que nos cuentes, más allá de las capacitaciones que ustedes hacen, más allá del involucramiento con la educación básicamente para poder desde chicos empezar a construir otra mirada, una mirada más crítica sobre lo que están viendo en los medios masivos de comunicación y también en las tapas de revistas. Es un camino que vos iniciaste desde lo artístico y que venís trabajando, y esto del hackeo, contánoslo también, cómo lo manejan, cómo lo trabajan, qué Sí, herramientas tienen. sí, sí, creo que tiene que ver con, digamos, mi parte expresiva, pero también tiene que ver con mi parte jurídica, ¿no? Yo tengo una fuerte formación jurídica, estudié abogacía, hice una maestría y después una especialización, o sea, me formé mucho en derecho y bueno, el derecho te da también, ¿no? Esta mirada sistémica del mundo, entender, ¿no? Cómo son, digamos, cómo funcionan las normas, cómo funcionan las normas escritas y las no escritas, y todo el tiempo estar leyendo entre líneas de lo que está Tal escrito cual. y qué quiere decir lo que no se dice y todo esto, ¿no? Entonces que creo que ahí también hay algo de esta formación jurídica que bueno, que todo el tiempo, digamos, aparece en mi hacer. Y esto de hackear, nosotras lo tomamos un poco de, hay un documento, hay un libro muy interesante, muy lindo, que es el Manifiesto Hacker, que lo que viene a decir, digamos, fundamentalmente es que se escribió en la década del 80, ¿no? Hace muchísimo tiempo y bueno, es como muy bien, digamos, ahora nos parece obvio, pero bueno, lo que decía en ese momento era que digamos, que la información se estaba concentrando cada vez más, ¿no? Las grandes usinas de construcción, de generación de sentidos y de circulación de la información se estaban concentrando cada vez más y que en realidad esa información, digamos, la iban a producir y la producían los dueños de los vectores, ¿no? De los canales por los cuales esa información circulaba, por ejemplo, hoy Internet, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad, digamos, de lo que se planteaba en ese manifiesto, entre otras muchas otras cosas, era la necesidad de o la importancia de eh, digamos, de identificar esta homogeneidad, ¿no? O sea, no nos informamos con lo que queremos, nos informamos con lo que nos llega. Y bueno, ¿y qué es lo que nos quieren decir con lo que nos están diciendo? Y cómo poder decodificar eso y construir otra información que poner a circular. Que es lo que, bueno, nosotras tratamos de hacer eso de diferentes maneras. Una manera es esta digamos, que hacemos en las redes sociales, que también se traspola a los encuentros virtuales y no virtuales, pero que tiene que ver con, bueno, darle voz a las historias que no son contadas, ¿no? Que son las historias de la mayoría de nosotras. Hay un discurso hegemónico que dice qué es ser mujeres, qué tenemos que hacer las mujeres, qué nos gusta, qué disfrutamos y cómo es nuestra vida, y después está nuestra realidad, que difiere bastante de esa construcción. Entonces, poner, digamos, y lo que sucede con estos sentidos tan hegemónicos y tan, digamos, tan cerrados y tan homogéneos, es que en general lo que hacen es producir muchísimo sufrimiento, porque en general nadie encaja en esos modelos, pero cada una de nosotras lo va a vivir como algo que le sucede individualmente, como algo, y que su sufrimiento también es propio, es subjetivo, es individual, y tiene que ver con sus propias fallas o con sus propios errores, ¿no? Entonces, lo que nosotras tratamos de poner en cuestión son esos modelos, trayendo a la luz un montón de historias que se parecen, que son nuestras historias, digo, nuestras, las mujeres que vivimos en este territorio, que dan cuenta de que, bueno, quizás nos pasan otras cosas. Y además, cuando vos te das cuenta de que hay miles de mujeres a las que les está pasando algo diferente a eso que nos dicen, es que, bueno, pará, entonces no soy yo la que está mal, no soy yo la que está rota, la que está fallada, sino acá hay una construcción cultural, una construcción política que, bueno, que está intentando producir subjetividades, ¿no? Que está intentando producirnos a nosotras mismas para que encajemos en esos modelos. Por ejemplo, bueno, ahora con Hermana Suelta la Panza tenía que ver con
todo lo que tiene que ver con la belleza, que la belleza no es un tema banal, la belleza nos construye, nos constituye y delimita nuestras identidades de una manera total, modela nuestro tiempo, modela nuestras finanzas, modela nuestra gestualidad, nuestra voz y todo lo que hacemos, ¿no? Es el tercer tiempo de trabajo para las mujeres y nos modela desde muy pequeñas en la sumisión. Entonces, hay algo muy fuerte y muy importante en la belleza para deconstruir y para hackear y para entender cómo esto funciona y las consecuencias que tiene en nuestra vida y cómo necesitamos salirnos de ahí, porque además genera mucho sufrimiento. Y bueno, y en general, digamos, ahora lo estamos hablando en relación al paso del tiempo, ¿no? Un poco lo que vos decías al principio. Nosotras hicimos una encuesta en un momento donde preguntábamos a las mujeres cuándo fue la primera vez o cuándo te empezó a pasar que te hicieron sentir o sentiste que eras vieja. La mayor parte de las que respondían la encuesta dijeron que antes de los 30 años, el 65%. Una locura. Y esto tiene que ver con esta presión, con esta construcción de este modelo de feminidad, donde vos para ser una buena, reconocida y exitosa mujer, antes de los 35 años tenés que tenés que ser bella, tenés que tener una pareja estable, con esa pareja casarte, tener hijos, haber ido a la universidad, haber terminado tu carrera universitaria, ser exitosa, trabajar de lo que te recibiste, ser exitosa en eso, además ser buena esposa, además ser buena madre, con este modelo de maternidad, digamos, que es casi inviable para una sola persona, y todo esto, todo al mismo tiempo, todo en ese corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, claramente que es una carrera a la que es imposible, digamos, llegar, ¿no? O sea, ni siquiera te digo ganar, terminarla es imposible. Y todo el sufrimiento que esto genera, y no solo el sufrimiento, la semana pasada estuvimos hablando en relación a, por ejemplo, el mandato de tener parejas jóvenes y de casarnos y toda esta presión constante que recibimos de que somos muy pequeñas, ¿no? O sea, somos muy chiquitas y ya nos están preguntando si tenemos novio y todo esto. Y cómo eso incide en los índices de la violencia, cómo eso incide en que muchas decidan permanecer en relaciones violentas para no quedarse solas, porque cómo me voy a quedar sola a los 30 años o a los 30 y pico años, como soy la más fracasada de todas. Inciden mujeres que, bueno, esto, ¿no? Nos hemos quedado en vínculos o hemos entrado a vínculos a los que nunca quizás tendríamos que haber entrado, simplemente por el hecho de que, bueno, se me pasa el tren, ¿no? Se te pasa el arroz y todas estas cosas, no vas a quedar para vestir santos y todas cosas que todavía circulan y siguen circulando, y ni hablar la presión para, bueno, recibirte a tiempo y entrar al mercado laboral a tiempo y todo esto, que digamos, básicamente lo que está haciendo en este momento es poner en riesgo la salud física y mental de miles y miles y miles de mujeres en todo el planeta, ¿no? Porque no es algo además propio de nuestro territorio, es algo propio de Occidente. Entonces, bueno, hackear estas construcciones para mí tiene que ver con traer a la luz, jerarquizar otros relatos, otras historias que ponen en tensión esto, ¿no? Porque también lo que hacemos es, bueno, por un lado, mostrar cómo esto está funcionando, cómo se construye, de dónde viene, contar que, por ejemplo, todas las películas que vos hayas visto en tu vida, probablemente sobre las películas románticas, son las que terminan cuando la chica de 30 más o menos llega al altar y se encuentra con el chico, con el actor divino, joven también, que bueno, ¿no? Y se casan y ella está vestida de blanco y ahí termina la película. Cómo en los cuentos de hadas aparece, cómo en los cuentos infantiles aparece esto, en los juegos, en todos lados aparecía. Entonces, mostrar de dónde viene, mostrar qué consecuencias tienen nuestras vidas, pero también mostrar que al mismo tiempo pasan otras cosas. Entonces empezamos a contar, por ejemplo, esta semana las historias de las mujeres que, bueno, ¿qué pasó después de que te metiste en esa relación que no era para vos? Después que, bueno, ¿qué pasó con todas las que salieron de ahí, no? Como hay una historia de las mujeres después de los 35 años. ¿Qué dice esa historia? Bueno, empezar a contar esa historia, empezar a mostrar esas imágenes, eso para mí tiene que ver con el hackeo de estas construcciones sociales tan... bueno, no sé, tan obsoletas ya, deberían ser, ¿no? No son, no lo son, deberían ser. Y Lala, una pregunta, vos hablaste de mandatos, hablaste de construcción política, e intentamos siempre hablar de cambios culturales que también tienen relación con algunos movimientos o cuestiones normativas en nuestra sociedad,
pero parece que cambio cultural es como una verdad de perogrullo cuando vos te encontrás con tapas de revista que ahora en vez de mostrar a estas mujeres bellas, blancas, rubias, desnudas, empiezan a utilizar como un lenguaje del que generalmente se apropia la derecha para que nada cambie. Estoy hablando de mujeres que de golpe se empoderan que es algo que yo te escuché comentar y que me gustaría que me digas de qué forma están ahora contrarrestando no solo no ser las mujeres que están fuera de las tapas de revistas, sino además ser las mujeres que evalúan que ese lenguaje quiere que nada cambie. No sé si entiendo la pregunta. Imagino que, digamos, que a lo que estás apuntando es a la apropiación de las agendas y los discursos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, las tapas de revistas, digamos, ya, o sea, son un recurso bastante obsoleto en algún sentido, ¿no? O sea, básicamente porque las revistas ya no se imprimen ni nada, pero siguen circulando por redes sociales y, digo, ¿no? Ahora se consumen gratuitamente. Pero eso que vemos en las revistas es lo mismo que después vamos a ver en los medios y en la tele, ¿no? Como que ahí hay una circulación que se genera a partir de la tapa de la revista, que genera un montón de otros contenidos a partir de lo que se dice ahí. Pero a la vez, si miramos las redes sociales, lo que nos están vendiendo también, digamos, las influencers, que de alguna manera son las que sostienen con, digamos, ¿no? El modelo, víctimas y victimarias, diría al mismo tiempo, es un poco lo mismo, ¿no? Lo mismo que vos estás diciendo. Es difícil, porque esto pasa todo el tiempo, digamos, no solo las derechas políticas, sino, te diría, digo, ¿no? El mercado, por sobre todas las cosas, se apropia de nuestras consignas y de nuestros reclamos y nos los devuelve en forma de merchandising, o no nos los devuelve en forma de merchandising y nos los devuelve en forma de nuevo mandato, ¿no? Entonces, todo se va reciclando muy rápidamente en ese sentido y a un ritmo en el que la problematización y la reflexión profunda de los temas parece algo imposible casi, ¿no? Hay algo para lo que casi no hay lugar. Entonces, y todo se convierte en un eslogan, en un hashtag o en, bueno, ¿no? Estas frases vacías que circulan, entonces, y que sirven para decir cualquier cosa, no sé, pasa con conceptos políticos que el feminismo ha desarrollado a lo largo de décadas de construcción teórica, etcétera, que de repente los ves completamente bastardeados y vaciados de sentido, como pueden ser la sororidad, que de repente se usa como una palabra para silenciarnos, entonces vos no podés opinar nada de otra mujer porque no sos sorora, cuando la sororidad es un acuerdo político, cuerpo a cuerpo, entre mujeres, con un objetivo común, digamos, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, empatizar con la posición de la otra. Ahora, si vos tenés un discurso de odio hacia las mujeres o hacia las minorías o hacia quien sea, y bueno, que no te podemos criticar por ser mujer, no podemos criticar tu discurso. Lo no sororo sería que yo te critique por tu ropa, que te critique por tu peso o por algo, digamos, cualquiera de estas críticas patriarcales. Ahora, después, nuestros haceres y nuestros discursos, por supuesto que los tenemos que intentar, digamos, poner en cuestión, ¿no? No sé si tu pregunta iba por ese lado. Sí, sí, perfecto. Y te hago otra pregunta, porque nosotros trabajamos la responsabilidad social en empresas, bueno, en organizaciones, en lugares de trabajo, y yo te escuché decir que vos hablás de transformar la furia en acción organizada, y a veces es difícil. Y también es difícil cuando también desde la organización se utiliza un poco esto que vos decís del merchandising o del el pinkwashing, o sea, darle una lavada para que parezca algo más digerible, ¿no? En lugares donde hay estructuras de poder muy fuertes, muy sólidos, y este trabajo que ustedes hacen, que lo marcás muy bien, es desde la soledad de cada una, buscando un trabajo organizado, un trabajo colectivo,
¿De qué forma se acercan las mujeres a ustedes como para plantear la problemática, como para buscar un cambio que no sea radical y las afecte en lo personal, pero que empiece a transitar un camino, digamos, posible? Estoy imaginando quizás que los sindicatos deberían, en el marco del mercado formal laboral, deberían estar teniendo otro involucramiento. Esta mirada, ¿cómo la ves, Lala? Yo creo que todavía estamos, a ver, es complejo el tema y hay un montón de variables que se ponen en juego ahí, ¿no? Claro. Pero creo que estamos en un momento donde hay mucha corrección política y donde hay un como sí muy grande por parte de, bueno, las instituciones y organizaciones, ¿no? Entonces, pasa esto, ¿no? Que de repente, como digamos, lo políticamente correcto es que nos ocupemos de la equidad y la igualdad de género en las organizaciones y tal, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos a una persona que es la que se va a encargar de eso. Y eso no resuelve absolutamente nada. Sí, tipo, ¿no? la Digamos, editora de género, yo creo que en algún momento lo mencionaste, ejemplo, tipo, la editora de género en las ejemplo, revistas, emblemático. es lo mismo. Está. Exacto, y digamos, si se pone, y esa persona entonces tiene la responsabilidad individual, además, de que algo cambie en una organización en la que probablemente nadie quiere que cambie nada, ¿no? Entonces, es a costo individual de esa persona que se ocupa de ese rol, que pase algo, y se va a encontrar todo el tiempo con paredes de ladrillos, porque, digamos, o sea, que ocurran transformaciones en una organización o en una institución, como, digamos, es una obviedad, lo que voy a decir, pero exige una decisión política real, profunda y comprometida de arriba hacia abajo, y no designar una persona para que encarne el problema, digamos, ¿no? Que eso es lo que pasa, y también esto de pensar que los problemas los vamos a solucionar escribiendo protocolos y escribiendo documentos. Claro. Bueno, no, o sea, un documento es un documento, no es la solución a un problema. La solución a un problema es que pasen otras cosas, ¿no? Y no que tengamos hermosos protocolos y documentos en todos lados, donde después las mujeres no se animan a denunciar porque ya sabes que vas a ser vista como la complicada y entonces no te van a ascender, entonces capaz que te quedas atrás o te echan o algo, ¿no? Entonces, bueno, muy lindos los protocolos, pero no sirven para nada. No digo que no sirvan nunca para nada, pero no alcanza con solo eso, con lo formal, ¿no? Es como la ley, como lo que decíamos al principio. Bueno, sí, tenemos unas leyes que están buenísimas. ¿Se están aplicando? No. Bueno, con esto pasan cosas parecidas, ¿no? Entonces, por supuesto que digamos, que tenerlo es mejor que no tenerlo, que construyen sentido, que un montón de cosas. Ahora, no alcanza. Entonces, eso me parece que sí, que es un poco lo que está pasando en todas partes, que es el cómo sí en relación a estos temas. Y creo que ahí, digamos, en lo que nos apoyamos, yo en lo que me apoyo para decir esto es en las estadísticas. O sea, las estadísticas dan cuenta de que las condiciones materiales de la vida de las mujeres no han cambiado sustancialmente, no han cambiado en términos de femicidios y violencia sexual, no solo no decrece, sino que crece, no cambiaron en términos de precarización y pobreza, y un montón de otros indicadores duros que, bueno, que dan cuenta de que la cosa sigue bastante parecida, ¿no? Por más que nos encante ver por todos lados, bueno, no sé, glitter y cosas, y pensemos que el mundo está cambiando porque alrededor nuestro vivimos en un contexto un poco más progresista. La realidad es que eso no está sucediendo masivamente y que estamos en un momento de mucha tensión, inclusive. O sea, es un momento donde hemos generado esa tensión, y ver cómo esa tensión se resuelve, bueno, creo que va a llevar un tiempo, pero no está resuelta esa tensión. Y después, en relación al otro que me preguntabas, cómo las mujeres se acercan a nosotras, en general a través de las redes sociales, a través de nuestras redes de Instagram y las otras redes, pero sobre todo Instagram. Nosotras también tenemos una comunidad bastante grande de WhatsApp. Y además editas un podcast, ¿no? ¿Con qué frecuencia editas un podcast? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia editas un podcast? ¿Tenés un podcast de entrevistas interesantes? Sí, el podcast es un podcast de entrevistas que lo hago hace 5 años también, que bueno, ya tiene muchos episodios y que más o menos edita un episodio mensual. Así Bien. que sí, está en Spotify y en otras plataformas de podcast. Bien.
Lala, hace poco participaste en un ciclo en el Centro Cultural de Recoleta sobre ecofeminismo. ¿Por qué no nos contás un poco qué es el ecofeminismo, qué propone, cómo se organiza en nuestro país? Bueno, en realidad de eso no puedo hablar mucho porque, digamos, solamente me invitaron a coordinar un Bien, espacio de conversación, así que no, digamos, ahí creo que sería muy caradura de mi parte hablar de ecofeminismo, que toco de oído totalmente, o sea, me interesa, leo todo, pero no soy una referencia como para, digamos, como para hablar de esto, ¿no? Por supuesto que es el cruce entre el feminismo y los movimientos ecologistas bien, y bien. los movimientos por, bueno, ¿no? Digamos, que están trabajando por el cambio climático y todos estos temas, ¿no? La crisis climática y ambiental, Ujú, perdón. ujú. Es ese cruce, pero bueno, me parece que sobre ese tema tiene que hablar alguna ¿Alguna? compañera que Bien. realmente, digamos, trabaje bien en estos temas, como Flavia Grofoni o alguna de ellas. Dale. Lala, ya estamos terminando nuestro programa y te están escuchando seguramente mujeres de distinta edad, de distinta fisonomía, desde distintos lugares, ¿no? Y sería bueno que les puedas dejar como una tarea para el hogar en esta propuesta de ustedes de hackear la revista, de empezar a aplicar otro pensamiento crítico sobre las cosas que vemos, a leer entre líneas, a ver qué mensaje les podemos dejar a nuestras oyentes. Para mí siempre el mensaje más importante es escucharse, escuchar el malestar. En general, todas estas opresiones, todas estas violencias que hemos naturalizado, vivimos en una sociedad profundamente violenta y abusiva, y el abuso hacia nosotros, el abuso, ¿no? Y la violencia en todas sus formas, es algo a lo que estamos expuestas desde muy pequeñas, lo tenemos muy naturalizado, pero digamos, hay algo que aparece siempre frente a eso, que es el malestar, ¿no? Un profundo Bien. malestar, angustia, ansiedad, tristeza, lo que sea. Eso hay que escucharlo. Hay que escucharlo y hay que entender que ahí hay algo. Hay que escucharlo y hay que salir de la patologización. Porque eso también es una herramienta del sistema para dejarnos otra vez solas en el mismo lugar. Hay que ponerle palabras a ese malestar en espacios colectivos, en espacios, digamos, con profesionales, con perspectiva de género, por supuesto, y empezar a poder entender que ese malestar no sos vos y que ese malestar tiene que ver con estas opresiones y no con tu falla, con tu rotura o con algún tema, digamos, no, esto no es nuestra culpa esto que nos está pasando, ¿no? Ujú. Por supuesto que tenemos responsabilidad, que es la responsabilidad que tomamos cuando nos podemos dar cuenta de lo que sucede y la responsabilidad que tenemos en nuestras vidas y el margen de decisión que tengamos, que varía de cada historia a cada historia, pero sí hacer el trabajo de la escucha, más allá de todo eso de todas esas voces que escuchamos, las voces de la cultura, las voces de la familia, las voces del contexto, del entorno, etcétera. Yo creo que es el trabajo más importante, más difícil y el que, digamos, nadie nos prepara para eso, porque a partir de ahí es donde, bueno, ¿no? Podemos ir a buscar lugares. Para mí los lugares más importantes son los espacios de acompañamiento entre mujeres, que son espacios muy revolucionarios en términos de la aceleración que provocan en los procesos de cambio en la vida de las mujeres. Para mí eso es como, buscar esos lugares es digamos, la segunda Objetivo. recomendación, Dale. habitar esos espacios que tengan que ver con esto, ¿no? Lala, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Te mandamos desde acá un abrazo enorme. Nos quedó hablar un poquito de la rebelión de las feas, que es Fuertes en Acción Sorora, pero bueno, invitamos a todos a consultar las redes, a conversar, a interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo, gracias. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa.
Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. Jimena Rigel, la promo. No, usted, Luis, hágala usted la promo. Pero la estrella de este Yo no programa sos vos. No, la estrella del programa es usted, Luis Ventura. Bueno, ¿querés que arranque? Sí. Bueno, todos los días, de lunes a viernes 18:30, por el canal provincial. Telered. Era InfoShow el programa, ¿no? El programa es InfoShow, sí. 6:30. ¿Usted va a venir? No sé si lo agendé, pero creo que sí.